Mi esposa me negó la intimidad todas las noches después de nuestro matrimonio durante un mes entero. Cuando la confronté, ella dijo, mi cuerpo, mis reglas, no tienes derecho. Entonces presenté una solicitud de anulación del matrimonio ante el tribunal. Estoy parado frente al juez con los documentos de anulación en mis manos temblorosas. Elena, mi esposa de apenas 32 días, me mira desde el otro lado de la sala con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Sus labios están apretados. Sus ojos brillan con lágrimas que se niega a derramar. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, pero ella tampoco imaginó que yo llegaría tan lejos. La sala del tribunal está fría, huele a madera vieja y papel legal. El juez, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y expresión severa, lee los documentos que presenté hace 2 semanas. Elena está sentada junto a su abogada, una mujer de traje azul marino que no deja de susurrar cosas al oído de mi esposa. Yo estoy solo. No contraté abogado porque no necesito uno para decir la verdad. El silencio en la sala es tan denso que puedo escuchar el reloj de pared marcando cada segundo. Lo que Elena no sabe, lo que nadie en esa sala sabe todavía, es que tengo pruebas que cambiarán todo lo que ella ha estado diciendo sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre sus derechos. Porque mientras ella jugaba a la víctima perfecta frente a su familia y amigos, yo descubrí algo que nunca debía haber visto. Algo que ella guardaba en su celular, creyendo que yo era demasiado ingenuo para sospechar. Conocí a Elena hace 2 años en una cafetería del centro. Yo acababa de terminar mi turno como técnico en sistemas en una empresa de telecomunicaciones. Ella estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro sobre psicología. Nuestras miradas se cruzaron cuando pedí mi café y ella sonrió. Esa sonrisa fue lo que me atrapó. No era solo bonita, era genuina. O al menos eso pensé en ese momento. Empezamos a hablar. Me contó que trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental, que vivía sola en un pequeño departamento cerca del parque, que adoraba las películas antiguas y odiaba las mentiras. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis sueños de algún día abrir mi propio negocio de consultoría tecnológica. Todo fluyó naturalmente. Salimos esa misma semana. Durante los siguientes 18 meses, nuestra relación fue casi perfecta. Elena era cariñosa, atenta, siempre dispuesta a escuchar. Conocía a su familia, una madre viuda que vivía en las afueras de la ciudad y un hermano mayor que trabajaba en construcción. Ellos me recibieron bien, me trataron como parte de la familia desde el principio. Yo presenté a Elena a mis padres, quienes la adoraron de inmediato. Mi mamá incluso bromeaba diciendo que Elena era la nuera que siempre había soñado. Pedí su mano en matrimonio una noche de diciembre, bajo las luces navideñas del parque donde ella solía pasear. Me arrodillé con un anillo sencillo, lo mejor que pude pagar con mis ahorros. Ella lloró. Dijo que sí entre sollozos, y me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Esa noche cenamos en un restaurante modesto, brindamos con vino barato y planeamos nuestro futuro juntos. Todo parecía encajar perfectamente. La boda fue pequeña, íntima, solo nuestras familias y algunos amigos cercanos. Elena llevaba un vestido blanco que había alquilado, yo un traje prestado por mi primo. La ceremonia fue en una capilla sencilla, el banquete en el patio de la casa de mis padres. Bailamos, reímos, brindamos. Mi mamá lloró de felicidad, la mamá de Elena también. Yo miré a mi esposa y pensé que era el hombre más afortunado del mundo. La luna de miel fue un fin de semana en una cabaña en las montañas, nada lujoso, pero para nosotros era suficiente. Caminamos por senderos rodeados de pinos, preparamos comidas juntos en la pequeña cocina de la cabaña, nos sentamos frente a la chimenea conversando sobre lo que vendría. Elena parecía feliz, yo estaba feliz. Pensé que así sería el resto de nuestras vidas, pero todo cambió la primera noche de regreso a nuestro departamento como esposos. Habíamos alquilado un lugar pequeño pero cómodo, con una habitación, una sala y una cocina que daba a un balcón diminuto. Esa noche, después de desempacar y ordenar un poco, me acerqué a Elena en la habitación. Ella estaba sentada en la cama, mirando su celular. Me senté a su lado, intenté abrazarla, pero ella se apartó. Estoy cansada, Marco, dijo sin mirarme. Ha sido un día largo, entendí. Habíamos estado organizando cosas todo el día, mudando cajas, acomodando muebles. Le di un beso en la frente y le dije que descansara. Ella sonrió levemente y se acostó dándome la espalda. Yo me quedé despierto un rato, mirando el techo, pensando que mañana sería diferente.
pero no lo fue. La segunda noche fue igual. Cuando intenté acercarme, ella dijo que le dolía la cabeza. La tercera noche, que estaba con el periodo. La cuarta noche, que simplemente no tenía ganas. Empecé a notar un patrón, pero no quise presionar. Pensé que quizás necesitaba tiempo para adaptarse a esta nueva etapa de nuestras vidas. Después de todo, el matrimonio era un ajuste para ambos. Pasó una semana, luego 2. Cada noche era una excusa diferente. Estaba cansada, le dolía algo, no se sentía bien, tenía que levantarse temprano. Yo intentaba ser comprensivo, pero la frustración empezaba a crecer dentro de mí. No se trataba solo del rechazo físico, era la forma en que me apartaba, como si mi simple presencia la molestara. Una noche, después de 3 semanas de matrimonio, decidí hablar con ella. Estábamos sentados en la sala, ella viendo la televisión, yo fingiendo leer un libro que no podía concentrarme en leer. Apagué la lámpara junto a mí y me giré hacia ella. Elena, necesitamos hablar, dije con la voz más calmada que pude. Ella no quitó los ojos de la pantalla. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre nuestra intimidad. Finalmente me miró, pero su expresión era fría, distante. ¿Qué hay con eso? Han pasado 3 semanas desde que nos casamos y no hemos tenido ningún tipo de cercanía. Cada vez que intento acercarme, me rechazas. Elena suspiró, como si mi preocupación fuera una molestia infantil. Marco, no siempre voy a tener ganas. Eso es normal. Lo sé, respondí. Pero esto no es ocasional, es constante. Todas las noches encuentras una razón para alejarte. Ella se cruzó de brazos. Mi cuerpo, mis reglas. No tengo que justificar cuándo quiero o no quiero tener intimidad. Ese es mi derecho. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No porque no tuviera razón en cierto nivel. El consentimiento es fundamental. Siempre lo supe, pero la forma en que lo dijo, con esa frialdad, con esa actitud defensiva, me hizo sentir como si yo fuera el villano por simplemente querer conectar con mi esposa. No estoy diciendo que no tengas ese derecho, dije intentando mantener la calma. Solo estoy tratando de entender qué está pasando. ¿Hay algo mal? ¿Hice algo que te molestó? No, respondió ella tajantemente. Solo no tengo ganas. ¿Es tan difícil de entender? Pero estamos recién casados, Elena. Se supone que esta es la etapa en la que... ¿La etapa en la que qué? Me interrumpió. ¿La etapa en la que tengo que cumplir con mis deberes maritales? ¿Es eso lo que piensas? ¡No!, exclamé, sintiendo la frustración convertirse en enojo. No estoy diciendo eso. Solo quiero saber si hay algo más profundo que debamos resolver. Ella se levantó del sofá. No hay nada que resolver. Simplemente no quiero tener intimidad ahora. Acéptalo. Y con eso, se fue a la habitación y cerró la puerta. Me quedé sentado en la sala, con las manos temblorosas y un nudo en el estómago. No podía entender qué había salido tan mal en tan poco tiempo. ¿Cómo era posible que la mujer que me había dicho que sí frente a un altar ahora me tratara como un extraño? Los días siguientes fueron peores. Elena apenas me hablaba. Cuando llegaba del trabajo, se encerraba en la habitación con su celular. Cuando yo intentaba conversar durante la cena, respondía con monosílabos. La distancia entre nosotros crecía como un abismo que yo no sabía cómo cruzar. Una tarde, llegué temprano del trabajo. Elena no me esperaba. Entré al departamento y escuché su voz viniendo de la habitación. Estaba hablando por teléfono, riéndose de una manera que no había escuchado desde antes de la boda. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y me detuve junto a la puerta entreabierta. «Te digo que es perfecto», decía Elena entre risas. «Marco es tan ingenuo que ni siquiera sospecha nada». Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? Sí, ya casi es un mes completo. Continuó. Mi mamá dice que con eso es suficiente para argumentar que el matrimonio nunca se consumó, pero yo quiero esperar un poco más para estar segura. Mientras tanto, él sigue rogando como un perrito abandonado. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Estaba escuchando bien? ¿Elena estaba planeando algo? No, claro que no le voy a decir nada, siguió hablando. Cuando presente los papeles de anulación, va a caer del cielo. Y lo mejor es que con la anulación no tengo que dividir nada. Todo queda como estaba antes. Él se queda con sus cosas, yo con las mías, sin pleitos, sin abogados caros. La sangre me hervía. ¿Todo esto era un plan? ¿Desde cuándo? Ay, no seas dramática, dijo Elena riéndose.
tampoco es que lo ame. Me casé porque mi mamá no dejaba de presionarme para sentar cabeza, y Marco parecía lo suficientemente tonto como para ser fácil de manejar. Pero ya me di cuenta de que no puedo vivir así. Prefiero estar sola que fingir por el resto de mi vida. Cerré los ojos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo había sido una mentira. Cada sonrisa, cada promesa, cada palabra dulce durante nuestro noviazgo. Todo falso. Elena nunca me amó. Se casó conmigo por conveniencia, por presión familiar, y ahora planeaba deshacerse de mí como si fuera basura. Sí, exactamente, continuó ella. En un mes más presento la anulación por matrimonio no consumado. El juez ni siquiera va a dudar, y Marco quedará como el fracasado que no pudo mantener a su esposa feliz. Perfecto, ¿no? No pude escuchar más. Retrocedí en silencio, salí del departamento y caminé sin rumbo por las calles durante horas. Mi mente era un caos de emociones contradictorias. Rabia, dolor, humillación, incredulidad. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vi las señales? Cuando regresé al departamento esa noche, Elena ya estaba dormida. Me senté en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos, pensando en qué hacer. Una parte de mí quería confrontarla de inmediato, gritarle todo lo que había escuchado, exigir explicaciones. Pero otra parte, la parte más fría y calculadora que nunca supe que tenía, me decía que esperara. Si Elena quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, le di los buenos días con la misma sonrisa forzada de siempre. Ella apenas me miró antes de irse al trabajo. En cuanto cerró la puerta, tomé mi laptop y empecé a investigar. Busqué información sobre anulación de matrimonio, sobre los requisitos legales, sobre qué pasaba cuando un cónyuge presentaba esta solicitud de manera fraudulenta. Descubrí que, efectivamente, el matrimonio no consumado era una de las causales para la anulación en nuestro país. Pero también descubrí que si se podía probar que una de las partes había actuado con dolo, con intención de engañar desde el principio, el tribunal podía rechazar la anulación y proceder con un divorcio normal, donde sí habría división de bienes y otras consecuencias legales. El problema era, ¿cómo probaba yo que Elena había planeado todo esto desde antes de casarnos? La conversación telefónica que escuché no servía, no tenía grabación. Necesitaba evidencia sólida, algo que el tribunal no pudiera ignorar. Durante los siguientes días, observé a Elena con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada momento que pasaba pegada a su celular. Me di cuenta de que siempre lo dejaba boca abajo sobre la mesa, que siempre lo llevaba consigo incluso al baño, que cambiaba las contraseñas con frecuencia. Estaba escondiendo algo, y yo necesitaba descubrir que, una tarde, mientras Elena se duchaba, su celular quedó sobre la cama. Generalmente lo llevaba consigo, pero esta vez lo olvidó. Mi corazón latía rápido mientras lo tomaba. Tenía una contraseña de 6 dígitos. Probé varias combinaciones. Su cumpleaños, el cumpleaños de su mamá, nuestra fecha de aniversario. Nada funcionaba. Entonces recordé algo que ella había mencionado casualmente meses atrás, el día que conoció a su mejor amiga de la infancia. Probé esa fecha y el celular se desbloqueó. Mis manos temblaban mientras navegaba por sus mensajes. Encontré la conversación con su mamá. Me congelé al leer los mensajes de hace 2 meses, justo antes de nuestra boda. «Mamá, no sé si puedo hacer esto. No lo amo», había escrito Elena. «Ya hablamos de esto, hija», respondió su mamá. «A tu edad ya deberías estar casada. Marco es un buen hombre, tiene trabajo estable. Cásate con él, y si no funciona, en unos meses pides la anulación. Es más fácil que seguir aguantando mi presión. ¿Y si él se niega? Si nunca consumas el matrimonio no puede negarse. Es la ley. Créeme, ya lo consulté». Sentí náuseas. No solo Elena me había engañado, su propia madre había sido la arquitecta del plan. Seguí leyendo. Había más mensajes, algunos con su hermano, otros con amigas. Todos sabían. Todos estaban al tanto de que nuestro matrimonio era una farsa desde el principio. Encontré un mensaje particularmente doloroso, enviado la noche después de nuestra boda. «¿Cómo estuvo la noche de bodas?», preguntó una de sus amigas. «No hubo nada», respondió Elena. Le dije que estaba cansada. El pobre idiota me creyó sin cuestionar. «¿Y cuánto tiempo piensas aguantar?» «Mi mamá dice que mínimo 2 meses para que no se vea tan obvio».
pero honestamente, no sé si pueda tanto tiempo. Marco me da asco cuando intenta tocarme. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. No era solo el rechazo, era el desprecio, la crueldad con la que hablaban de mí. Para ellos yo era solo un tonto útil, alguien a quien manipular y descartar. Escuché que el agua de la ducha se cerraba. Rápidamente tomé capturas de pantalla de todas las conversaciones relevantes y las envié a mi propio correo electrónico. Borré las notificaciones de envío del celular de Elena y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Cuando ella salió del baño, yo estaba sentado en la sala como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Tenía las pruebas que necesitaba, pero ¿qué hacía con ellas? Una parte de mí quería confrontar a Elena de inmediato, mostrarle que sabía todo, pero sabía que si lo hacía, ella simplemente negaría todo, borraría las pruebas de su celular y yo quedaría sin nada. Al día siguiente fui a una consulta legal gratuita que ofrecían en el centro comunitario. Hablé con un abogado joven que me explicó mis opciones. Le mostré las capturas de pantalla. «Esto es oro puro», dijo mirando las imágenes. «Con esto puedes no solo detener la anulación, sino demostrar que hubo fraude desde el inicio. El tribunal va a estar de tu lado. ¿Y qué pasa si ella presenta la anulación primero?», pregunté. «Entonces tú presentas oposición con estas pruebas. El juez va a ver claramente que hubo mala fe. Además, puedes contrademandar por daños morales. Salí de esa oficina con un plan. No iba a confrontar a Elena. Iba a esperar a que ella diera el primer paso, y entonces yo respondería con todo lo que tenía. Si quería jugar el juego de la víctima, yo le iba a mostrar quién era la verdadera víctima aquí. Pasaron 2 semanas más. Elena se volvió cada vez más distante. Algunos días ni siquiera me saludaba. Llegaba tarde del trabajo, salía los fines de semana con amigas, me trataba como si fuera un mueble en nuestro propio departamento. Yo aguanté todo en silencio, esperando. Una noche, llegué a casa y encontré a Elena sentada en la mesa del comedor con papeles frente a ella. Tenía una expresión extraña, mezcla de nerviosismo y determinación. «Marco, siéntate», dijo sin mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar». Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral aunque mi corazón latía como tambor. «Esto no está funcionando», comenzó ella, con un tono ensayado. «No somos compatibles. Me di cuenta de que cometí un error al casarme contigo». Permanecí en silencio, dejándola continuar. «He estado pensando mucho y creo que lo mejor para ambos es terminar esto ahora, antes de que sea más complicado. Podemos hacer una anulación limpia, sin pleitos, sin dramas. Cada quien sigue su camino». «¿Una anulación?», pregunté fingiendo sorpresa. «Sí, como nunca. Bueno, ya sabes, nunca consumamos el matrimonio. Es sencillo. Firmas estos papeles, yo los presento, y en unos meses todo estará resuelto». Miré los documentos que había preparado. Todo estaba listo. Incluso había dejado un espacio para mi firma. Había planeado esto meticulosamente, probablemente con la ayuda de su mamá. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté calmadamente. Elena frunció el ceño. «¿Por qué no querrías? Es lo mejor para los dos. Lo mejor para ti, querrás decir. Marco, no seas difícil. Esto es inevitable. Si no firmas, lo presentaré de todas formas. El resultado será el mismo». Me levanté de la silla. «Entonces hazlo». «¿Qué?». «Presenta la anulación tú sola. No voy a firmar nada». Elena se puso de pie, con la mandíbula tensa. «¿Por qué tienes que complicarlo todo? ¿No ves que esto no funciona?». «Lo que veo», dije mirándola directamente a los ojos, «es a una mujer que me mintió desde el principio. Pero está bien, presenta tu anulación. Nos vemos en el tribunal». Salí de la habitación antes de que pudiera responder. Escuché cómo golpeaba la mesa con frustración, pero no me importó. Ya había tomado mi decisión. 3 días después, recibí la notificación oficial. Elena había presentado la solicitud de anulación del matrimonio ante el tribunal familiar. La audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas. Yo tenía ese tiempo para preparar mi defensa. Contraté a un abogado con los ahorros que me quedaban. No era el mejor de la ciudad, pero era honesto y tenía experiencia en casos de fraude matrimonial. Le mostré todas las pruebas, las capturas de pantalla, las fechas, todo. Él preparó una oposición formal y una contrademanda. «Vamos a destruir su caso», me dijo con confianza.
Cuando el juez vea esto, no solo va a negar la anulación, va a quedar como una estafadora frente al tribunal. Los días previos a la audiencia fueron extraños. Elena y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero como enemigos silenciosos. Ella dormía en la habitación, yo en el sofá. No nos dirigíamos la palabra excepto cuando era absolutamente necesario. Podía sentir su frustración creciendo cada día. Probablemente esperaba que yo simplemente me rindiera y aceptara sus términos. La noche antes de la audiencia, mi mamá me llamó. Elena había ido a visitarla esa tarde, llorando, contándole su versión de los hechos, que yo era frío, que la presionaba constantemente, que el matrimonio era insostenible. Marco, hijo, me dijo mi mamá con voz preocupada. ¿Qué está pasando realmente? Le conté todo, cada detalle, cada mentira, cada mensaje que había encontrado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esa mujer, dijo finalmente mi mamá, con una voz que nunca le había escuchado, llena de rabia contenida. Esa mujer nos engañó a todos, lo sé, mamá. Mañana quiero estar en esa audiencia. Quiero ver su cara cuando la verdad salga a la luz. Y así, al día siguiente, me encontré parado frente al juez con los documentos de anulación en mis manos temblorosas. Elena estaba al otro lado de la sala con su abogada, mi mamá sentada en las bancas del público junto a mi papá. La familia de Elena también estaba ahí, su mamá con expresión de superioridad, su hermano mirando su celular desinteresado. El juez llamó al orden y la audiencia comenzó. La abogada de Elena presentó su caso primero. Habló de incompatibilidad, de un matrimonio que nunca debió ocurrir, de la importancia de reconocer los errores a tiempo. Elena lloró en el momento exacto, con pañuelo en mano, interpretando perfectamente el papel de esposa arrepentida. Cuando terminó, el juez me miró. Señor Marco, ¿tiene algo que decir respecto a esta solicitud? Me puse de pie. Sí, su señoría. Me opongo completamente a esta anulación. Elena me miró con sorpresa genuina. Claramente no esperaba resistencia. ¿Y cuál es el fundamento de su oposición?, preguntó el juez. Mi abogado se levantó. Su señoría, presentamos evidencia de que esta solicitud de anulación está basada en un fraude premeditado. La señora Elena planeó desde antes del matrimonio casarse con mi cliente con la única intención de anular posteriormente, engañándolo a él y a sus familias. El murmullo llenó la sala. Elena palideció. Su abogada pidió ver las pruebas. Mi abogado entregó las copias certificadas de las capturas de pantalla, cada una con fecha y hora, cada una mostrando las conversaciones entre Elena, su mamá y sus amigas. El juez las leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más severa. Señorita Elena, dijo finalmente el juez, ¿reconoce estos mensajes como auténticos? Elena miró a su abogada, quien estaba leyendo las copias con expresión de horror. Yo, no sé de qué está hablando. Son mensajes de su propio celular, dijo mi abogado. Tenemos la metadata completa, fechas anteriores a la boda donde discute abiertamente su plan de casarse para luego anular el matrimonio. Incluso menciona que lo hace solo para cumplir con las expectativas de su madre. La mamá de Elena se puso de pie. Eso es invasión de privacidad. No pueden usar mensajes privados. El juez golpeó el martillo. Silencio en la sala. Señora, siéntese o la haré desalojar. Elena estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas calculadas de antes. Estas eran lágrimas de pánico real. Su señoría, intentó decir su abogada, necesitamos un receso para revisar esta evidencia. No hay nada que revisar, respondió el juez. Estos documentos son claros. Señorita Elena, usted planeó desde el principio casarse con este hombre bajo falsas pretensiones, con la intención deliberada de anular el matrimonio posteriormente. Eso constituye fraude civil y posiblemente penal. Yo no quise. Elena tartamudeó. ¿No quiso qué?, preguntó el juez con severidad. ¿No quiso engañar a un hombre que confiaba en usted? ¿No quiso burlarse de la institución del matrimonio? Porque eso es exactamente lo que estos mensajes demuestran. El juez miró los documentos una vez más. Luego me miró a mí. Señor Marco, entiendo que esta situación debe ser devastadora para usted. Sin embargo, debo preguntarle, ¿qué es lo que busca con esta oposición? ¿Realmente quiere permanecer casado con alguien que claramente no lo ama? Tomé aire profundamente.
No, su señoría. No quiero permanecer casado con ella, pero tampoco quiero que salga impune de lo que hizo. Si va a haber una separación, que sea bajo términos justos, no bajo el fraude que ella planeó. El juez asintió. Entiendo. En ese caso, esta solicitud de anulación queda formalmente rechazada. Si ambas partes desean terminar el matrimonio, deberán proceder con un divorcio normal, donde se tomarán en cuenta todas las circunstancias, incluyendo esta evidencia de fraude. Elena dejó escapar un sollozo. Su mamá la abrazó, pero incluso desde donde yo estaba, podía ver la rabia en los ojos de la mujer. No era compasión por su hija, era furia porque su plan había fallado. Además, continuó el juez, voy a ordenar una investigación sobre posible fraude civil. Si se determina que hubo intención dolosa desde el inicio, podrían enfrentar consecuencias adicionales. La abogada de Elena cerró su portafolio. Su señoría, solicitamos retirarnos para consultar con nuestra cliente. Pueden retirarse. Esta audiencia queda suspendida. Nos reuniremos nuevamente en 30 días para discutir los términos del divorcio. El martillo golpeó y todo terminó. Me quedé de pie, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. No había ganado nada material, pero había ganado algo mucho más importante. Mi dignidad. Elena pasó junto a mí sin mirarme, seguida por su familia, pero antes de salir, su mamá se detuvo y me lanzó una mirada de puro odio. Esto no termina aquí, siseó. Sí, respondí calmadamente. Sí termina. Mi mamá me abrazó en cuanto salimos de la sala. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Mi papá me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto. En las semanas siguientes, Elena se mudó de regreso a la casa de su mamá. El departamento que habíamos alquilado juntos quedó para mí. Era extraño estar ahí solo, rodeado de recuerdos de un matrimonio que nunca fue real. Decidí terminar el contrato y buscar un lugar nuevo. Un lugar sin fantasmas. El proceso de divorcio fue largo y tedioso, pero necesario. Elena intentó negociar, pidiendo que retirara las acusaciones de fraude a cambio de un divorcio rápido. Mi abogado me aconsejó que no aceptara. Ella cometió un delito, me dijo. No merece salir limpia. Mantuve mi posición. Si iba a divorciarme, sería con todas las consecuencias legales que Elena merecía enfrentar. El tribunal eventualmente falló a mi favor en casi todos los aspectos. El divorcio se concedió, pero Elena fue señalada oficialmente como la parte culpable. Además, tuvo que pagar una compensación por daños morales, una suma modesta pero simbólica. Lo más satisfactorio fue cuando su mamá fue llamada a declarar. Bajo juramento, tuvo que admitir que había aconsejado a su hija sobre cómo manipular el sistema legal. El juez la reprendió severamente, aunque no enfrentó cargos criminales. Pero el daño a su reputación fue significativo. En su comunidad, donde todos se conocían, la noticia se esparció rápido. La madre manipuladora que enseñó a su hija a estafar a un hombre inocente. Un día, meses después del divorcio, me crucé con Elena en el supermercado. Ella estaba sola, empujando un carrito casi vacío. Se veía cansada, demacrada. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró y desvió la mirada. No sentí satisfacción al verla así. No sentí rabia. Solo sentí nada. Esa mujer era una extraña para mí. Siempre lo había sido. Seguí mi camino sin mirar atrás. La vida después del divorcio fue extraña al principio. Tuve que reconstruir mi confianza en las personas, especialmente en las mujeres. Cada vez que conocía a alguien nuevo, una parte de mí se preguntaba si estarían ocultando algo, si sus sonrisas serían tan falsas como las de Elena. Pero con el tiempo, las heridas sanaron. Volví a enfocarme en mi trabajo. Conseguí una promoción en la empresa de telecomunicaciones. Empecé a ahorrar de nuevo, esta vez para abrir mi propio negocio de consultoría como siempre había soñado. Me rodeé de amigos verdaderos, personas que me apoyaron durante todo el proceso y que nunca me juzgaron por haber sido tan ingenuo. Mi familia también se recuperó del golpe. Mi mamá, que había adorado a Elena, aprendió a ser más cautelosa. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan cruel, me dijo una vez durante una cena familiar, pero me alegra que descubrieras la verdad a tiempo. Yo también, mamá, yo también. Un año después del divorcio, conocí a Andrea. Ella trabajaba como enfermera en el hospital donde mi papá había sido internado por una cirugía menor. Conectamos mientras yo esperaba noticias en la sala de espera. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más genuino. Nos tomamos nuestro tiempo,
sin prisas, sin presiones. Cuando finalmente le conté sobre Elena y todo lo que había pasado, Andrea me escuchó sin juzgar. Eso debió ser devastador, dijo tomando mi mano. Lo fue, pero también me enseñó a valorar la honestidad por encima de todo. Yo también valoro eso, respondió ella. Y te prometo que siempre voy a ser honesta contigo, incluso cuando duela. Y cumplió esa promesa. Nuestra relación creció basada en comunicación abierta, en respeto mutuo, en amor verdadero. 2 años después le propuse matrimonio, pero esta vez fue diferente. Esta vez no había dudas, no había planes ocultos. Solo 2 personas que genuinamente querían construir una vida juntas. El día de nuestra boda, mientras esperaba en el altar y veía a Andrea caminar hacia mí con esa sonrisa radiante, pensé en Elena, no con rencor, sino con una extraña gratitud. Si ella no me hubiera traicionado, nunca habría aprendido a reconocer el amor verdadero cuando lo encontrara. La ceremonia fue hermosa. Mis padres lloraron de felicidad, los padres de Andrea también. Todos nuestros amigos y familiares estaban ahí, celebrando algo real, algo construido sobre bases sólidas. Y cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, cuando besé a Andrea frente a todos, supe que esta vez era diferente. Esta vez era para siempre. Meses después de mi boda con Andrea, supe por conocidos mutuos que Elena había intentado casarse de nuevo. Había conocido a un hombre mayor, con dinero, y pensaba que finalmente había encontrado su boleto dorado. Pero al parecer, el hombre descubrió su historial de fraude matrimonial y terminó la relación de inmediato. Según me contaron, Elena ahora vivía sola en un pequeño departamento, trabajando en un trabajo que odiaba, sin amigos cercanos porque nadie confiaba en ella. Su propia mamá, la arquitecta del plan original, había cortado contacto después de que la reputación de ambas quedara arruinada en su comunidad. No sentí lástima. Las decisiones tienen consecuencias, y Elena estaba viviendo las suyas. Había elegido el camino del engaño y la manipulación, y ahora cosechaba lo que había sembrado. En cuanto a mí, mi vida con Andrea era todo lo que siempre había soñado. Nos mudamos a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Abrí mi negocio de consultoría tecnológica, que lentamente fue creciendo. Andrea siguió trabajando en el hospital, salvando vidas y siendo la persona increíble que siempre fue. Un día, mientras cenábamos en nuestra cocina, Andrea me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasó con Elena? Lo pensé por un momento. No, respondí honestamente. Si no hubiera pasado por eso, no te habría conocido. No habría aprendido a valorar lo que realmente importa en una relación. Fue doloroso, sí, pero necesario. Ella sonrió y tomó mi mano. Me alegra que pienses así, porque yo tampoco cambiaría nada. Todo nos trajo hasta aquí. Y tenía razón. Todo, incluso las partes más oscuras y dolorosas, nos había traído a este momento. A esta vida que habíamos construido juntos, basada en honestidad, respeto y amor verdadero. 1 año más tarde, Andrea me dio la noticia de que estaba embarazada. La alegría que sentí fue indescriptible. Íbamos a ser padres. Íbamos a formar una familia real, construida sobre amor genuino y no sobre mentiras. Cuando nació nuestra hija Lucía, sosteniéndola en mis brazos por primera vez, miré a Andrea y supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir durante el divorcio, cada momento de duda, todo había llevado a este instante perfecto. Mi mamá lloró cuando conoció a su nieta. Es hermosa, susurró, y tiene una familia que la ama de verdad. Mi papá asintió, con lágrimas en los ojos. Esto es lo que realmente importa, hijo. No el dinero, no el estatus, esto, el amor verdadero. Tenía razón. Y mientras veía a Andrea acunar a nuestra hija, mientras escuchaba la risa de mis padres y sentía la calidez de mi hogar, supe que había encontrado algo que Elena nunca podría tener: paz genuina. Porque al final, la vida no se trata de venganza o de demostrar quién tenía razón. Se trata de encontrar a las personas correctas, construir algo real y protegerlo con todo lo que tienes. Elena eligió el camino fácil, el camino de las mentiras y la manipulación. Yo elegí el camino difícil, el camino de la verdad y la integridad, y mientras ella terminó sola y amargada,
Yo terminé rodeado de amor. Esa fue la mejor venganza de todas. Ser genuinamente feliz. Años más tarde, cuando Lucía tenía 5 años y estábamos esperando nuestro segundo hijo, recibí una carta inesperada. Era de Elena. La abrí con cautela, sin saber qué esperar. Andrea me observaba con curiosidad. Marco, comenzaba la carta. Sé que probablemente no quieras saber de mí, y lo entiendo. No espero tu perdón ni tu comprensión. Solo quería que supieras que me arrepiento de todo lo que hice. No pasa un día sin que piense en el daño que causé. No solo a ti, sino a tu familia y a la mía. Mi vida ahora es un reflejo de mis decisiones, y las acepto. Espero que hayas encontrado la felicidad que mereces. Atentamente, Elena. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y la guardé en un cajón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Andrea. Nada, respondí. Ya no hay nada que hacer. Ese capítulo está cerrado. Andrea asintió, comprendiendo. No necesitaba responder a esa carta. No necesitaba confrontar a Elena ni ofrecerle perdón. Simplemente necesitaba seguir adelante con mi vida, con mi familia, con mi felicidad. Porque al final, la mejor respuesta a quienes nos traicionan no es la venganza ni el rencor. Es construir una vida tan buena, tan llena de amor y autenticidad, que su ausencia se vuelva irrelevante. Y eso era exactamente lo que había hecho. Hoy, cuando miro atrás a todo lo que pasó, no siento enojo hacia Elena. Siento gratitud por la lección que me enseñó, aunque no fuera su intención. Me enseñó que el amor verdadero no se trata de manipulación ni de cumplir expectativas. Se trata de honestidad brutal, de vulnerabilidad compartida, de construir algo juntos día a día. Andrea me dio eso. Nuestra familia me dio eso. Y por eso, cada sacrificio que hice durante esos meses oscuros, después de descubrir la verdad, valió completamente la pena. La vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. Elena planeó destruirme, y en el proceso se destruyó a sí misma. Yo solo busqué la verdad y la justicia, y en el proceso encontré algo mucho más valioso, una vida que valía la pena vivir. Mientras escribo esto, Lucía está jugando en el jardín con su hermano menor, Mateo. Andrea está preparando la cena en la cocina, tarareando una canción. Mis padres vendrán a visitarnos mañana. Mi negocio está prosperando. Todo está en su lugar. Y en algún lugar de esta ciudad, Elena probablemente sigue viviendo con las consecuencias de sus decisiones. No me da placer pensar en eso, pero tampoco me da tristeza. Simplemente es lo que es. Porque al final, el karma no es venganza. El karma es simplemente la vida devolviendo lo que das. Elena dio mentiras y recibió soledad. Yo di honestidad y recibí amor. Y esa, más que cualquier veredicto de tribunal o confrontación dramática, es la verdadera justicia. La historia de mi matrimonio fallido con Elena se convirtió en una advertencia para otros. Algunos de mis amigos me pedían consejo cuando empezaban relaciones nuevas. ¿Cómo supiste?, me preguntaban. ¿Qué señales viste? Les decía la verdad. No hubo señales obvias al principio. Elena era buena en su actuación, pero les enseñaba a confiar en sus instintos, a valorar la coherencia entre palabras y acciones, a no ignorar las pequeñas inconsistencias que con el tiempo se vuelven grandes problemas. El amor verdadero no te hace dudar constantemente, les decía. No te hace sentir que tienes que caminar sobre cáscaras de huevo. Si tu pareja realmente te ama, lo sentirás en cada gesto, en cada mirada, en cada conversación. Algunos escuchaban, otros no, pero al menos había aprendido a convertir mi dolor en algo útil, en sabiduría que podía compartir. Andrea a veces bromeaba sobre eso. Te convertiste en el gurú del matrimonio, me decía riendo. Todo porque tu primera esposa fue una mentirosa. Preferiría no haber necesitado aprender esa lección, le respondía. Pero ya que lo hice, al menos puedo ayudar a otros a no cometer mis errores. ¿Cuál fue tu error?, preguntaba ella poniéndose seria. Ignorar mi instinto. Había momentos durante el noviazgo donde algo no se sentía del todo bien, pero los ignoré porque quería creer que había encontrado a la persona indicada. Quería tanto que funcionara que cerré los ojos a las señales de advertencia. Andrea asentía, pero también aprendiste a reconocer cuando algo es genuino. Por eso estamos juntos. Tenía razón.
Mi experiencia con Elena me había hecho más cauteloso, pero también más sabio. Cuando conocí a Andrea, supe reconocer la diferencia. Supe ver la autenticidad en sus ojos, la sinceridad en sus palabras, la consistencia en sus acciones. El tiempo pasó y la historia de Elena se volvió cada vez más distante. Un día, varios años después, me la encontré nuevamente. Esta vez fue en un parque. Yo estaba con Lucía y Mateo, jugando en los columpios. Andrea había ido a comprar helados. Elena estaba sentada sola en una banca, mirando a los niños jugar. Se veía mayor de lo que debería para su edad. Cansada, con el peso del mundo sobre sus hombros. Nuestras miradas se cruzaron. Esta vez, en lugar de desviar la vista, ella se levantó y caminó hacia mí. «Hola, Marco», dijo con voz suave. «Elena», respondí neutral. «Son tus hijos, ¿verdad?», preguntó mirando a Lucía y Mateo. «Son hermosos». «Gracias». Hubo un silencio incómodo. Lucía me llamó desde el columpio y le hice una seña de que ya iba. «Te ves feliz», dijo Elena finalmente. «Me alegro por ti». «Gracias», repetí, sin saber qué más decir. «Yo», comenzó, pero luego se detuvo. «No importa. Solo quería decir eso, que me alegro de que hayas encontrado lo que buscabas». Antes de que pudiera responder, Andrea regresó con los helados. Elena la miró, luego me miró a mí y asintió levemente. «Cuídense», dijo, y se alejó. Andrea me entregó mi helado con una mirada interrogante. ¿Quién era? «Nadie importante», respondí, y era verdad. Elena ya no era importante en mi vida. Era solo un recuerdo, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Llamé a los niños y pasamos el resto de la tarde en el parque, comiendo helados, riendo, siendo una familia. Y cuando llegamos a casa esa noche, mientras acostaba a Lucía y Mateo, Andrea me abrazó desde atrás. «Te amo», me susurró. «Yo también te amo», respondí, y lo decía de verdad, con cada fibra de mi ser. Porque eso era amor verdadero. No las promesas vacías de Elena, no la manipulación de su madre, no el teatro de una boda falsa. Esto era real, esto era lo que valía la pena proteger. Y mientras cerraba los ojos esa noche, con Andrea a mi lado y mis hijos durmiendo seguros en sus habitaciones, supe que había tomado las decisiones correctas. Había luchado por mi dignidad cuando habría sido más fácil rendirme. Había insistido en la verdad cuando habría sido más cómodo aceptar las mentiras. Y al final, esa lucha me había traído aquí, a este momento perfecto de paz y felicidad genuina. Elena había querido usar el matrimonio como una herramienta de conveniencia, como un medio para un fin. Había visto los votos como palabras sin significado, el compromiso como algo temporal y desechable. Pero yo había aprendido que el matrimonio real, el amor real, era todo lo contrario. Era trabajo diario, era honestidad brutal, era elegir a tu pareja una y otra vez, incluso en los días difíciles. Y esa diferencia, esa simple pero profunda diferencia de perspectiva, había determinado nuestros destinos. Elena terminó sola porque trataba a las personas como medios para un fin. Yo terminé rodeado de amor, porque aprendí a valorar a las personas por quienes eran, no por lo que podían darme. La vida sigue su curso, los años pasan, pero algunas lecciones permanecen. Y la lección que Elena me enseñó, aunque de la manera más dolorosa posible, fue invaluable, que el amor verdadero no puede ser falsificado, manipulado o engañado. O es real, o no es nada. Y yo elegí lo real. Cada vez, sin excepción. Esa es mi historia. No tiene un final de cuento de hadas donde todos vivieron felices para siempre sin problemas. Andrea y yo tenemos nuestros desafíos, nuestras discusiones, nuestros momentos difíciles, pero los enfrentamos juntos, con honestidad y respeto. Los niños crecen, el negocio tiene sus altibajos, la vida no es perfecta, pero es real, es auténtico, es mío. Y eso, después de todo lo que pasé, es más que suficiente. En cuanto a Elena, escuché por última vez de ella hace un año. Alguien mencionó que se había mudado a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de las personas que conocían su historia. Espero, sinceramente, que haya aprendido de sus errores, que haya encontrado algún tipo de paz. Pero eso ya no es mi responsabilidad ni mi preocupación. Mi responsabilidad es con mi familia,
con las personas que me aman de verdad y a quienes amo de la misma manera. Y mientras siga cumpliendo con esa responsabilidad, mientras siga construyendo esta vida basada en verdad y amor genuino, sabré que tomé el camino correcto. Porque al final, no se trata de venganza o de probar un punto. Se trata de vivir con integridad, de amar con honestidad y de construir algo que valga la pena. Y eso es exactamente lo que hice.